Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y que resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este jueves de la sexta semana del tiempo ordinario y el día de hoy acabamos de escuchar en este episodio del Evangelio algo que es bien importante para nuestra vida cristiana, que es saber reconocer a Jesús. Cristo hace la pregunta a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos ya habían caminado con Él, ya se habían alimentado de su palabra, habían sido testigos de los milagros y de las acciones de nuestro Señor Jesucristo en medio del pueblo. Y entonces, claro, ellos empezaron a decir qué era lo que comentaba la gente, ¿verdad? Y nosotros lo vemos también en Herodes, ¿verdad? No sé si se recordarán aquel episodio de Herodes, cuando se narra el martirio de Juan el Bautista, ¿no? Que empiezan a decir quién es Cristo, ¿verdad? Y Herodes empieza a preguntar, ¿verdad? O sea, que la gente dice que es uno de los antiguos profetas, que es Elías, que es Juan el Bautista, que ha resucitado. Y Herodes decía: no, pero si a Juan el Bautista yo lo mandé a decapitar, ¿verdad? Y entonces lo mismo responden los discípulos a Jesucristo, ¿no? Unos que eran Elías, otros que eran el profeta, ¿verdad? Y entonces ya Jesucristo viene y hace la pregunta más directa, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde con fe, porque es algo que es iluminado por el Espíritu Santo, no es algo que viene de la habladuría, de la murmuración de los demás, sino que es algo de la experiencia de Dios en Pedro. Y dice: tú eres el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Pero inmediatamente después nosotros vemos un cambio, ¿verdad? Vemos ese cambio en Pedro. Y cuando Jesucristo empieza a hablar, ¿no? Y ahora que ustedes reconocen que yo soy el Mesías, entonces déjenme contarles, ¿verdad? Y lo dice con entera claridad, dice la palabra: el Mesías tiene que pasar por la pasión, el Mesías tiene que pasar por la cruz, el Mesías tiene que pasar por la muerte, ¿verdad? Y entonces Pedro, pues inmediatamente diciendo: no, yo como he respondido con fe, yo he respondido iluminado por el Espíritu Santo, ahora ¿cómo va a ser posible que Cristo venga y me diga no, que la misión, el camino, la vida del Mesías no es de este modo, ¿verdad? Y Jesucristo, imagínense, viendo a los discípulos, empieza a reprender a Pedro diciendo: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Y fíjense, queridos hermanos, que esta escena, a pesar de ser fuerte, no es un rechazo que Jesucristo hace a Pedro, sino que es una escena que nos llena de esperanza también, porque nos recuerda que la fe es un camino de crecimiento. Pedro, a pesar de sus errores, a pesar de su miedo, no es rechazado por Jesús, sino que al contrario se convierte en la piedra donde Jesucristo edifica también su iglesia. Por eso, queridos hermanos, tenemos que recordar siempre: Dios no nos abandona en nuestras debilidades, Dios no nos abandona en nuestros errores, Dios no nos cambia, ¿verdad? Por el mismo hecho de que nosotros nos hemos caído, sino que Dios nos enseña a mirar mucho más allá, ¿no? del pecado, del dolor, del sufrimiento, y a poder confiar en que su amor tiene esa última palabra. Y a pesar de que a veces nosotros tomemos la decisión equivocada, porque nos puede llegar a suceder de que nosotros, al igual que Pedro, tomemos la decisión equivocada, pues nos recuerda también que nosotros tenemos que renovar constantemente nuestra confianza en Cristo y hacernos la pregunta: ¿y el Señor realmente es el Mesías para mí? ¿El Señor realmente es mi Señor? Y entonces, aunque nuestra vida a veces parezca que es difícil, incomprensible, ¿no? Saber, ¿no?, de que en esos momentos
en los momentos de duda que Jesús sigue siendo aquel que guía nuestros pasos con paciencia, con misericordia, llevándonos siempre hacia la plenitud de vida. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.